Y estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, amigos y amigas, con el siguiente conferencista que esta noche nos hará el honor de estar con nosotros. Él es nada más y nada menos que el maestro José Luis Velázquez desde Chiclayo, Perú. Él estará el día de hoy con nosotros con el tema distorsiones cognitivas en la construcción de la imagen pública. Vaya qué tema, porque justamente pues van la imagen pública, ya bien lo decíamos, o más bien hoy ha sido un día de imagen pública. La primera sesión estuvo perdón, en la primera conferencia estuvo Gabriela Medellín, quien explicó justamente alguna parte de la imagen pública. Anteriormente iba a hablar José Manuel Quijo sobre justamente parte de ello, y ahora estamos con el maestro José Luis Velázquez, quien es consultor en comunicación política, licenciado en ciencias de la comunicación por parte de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, así como director del Instituto Peruano de Comunicación, Empresa y Sociedad, quien es justamente una de las organizaciones que están respaldando este segundo, sí, o sea, perdón, esta segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. También es candidato a magíster en Relaciones Públicas y Responsabilidad Social por la Universidad Nacional de Trujillo. Cuenta con diplomados en gestión de negocios propios por la Universidad ESAN, otro en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública avalado por la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo, y cuenta con un curso en gobernabilidad, comunicación política y políticas públicas por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones de Perú. Sin más, déjenme darle la más cordial la bienvenida a mi querido tocayo José Luis Velázquez. Muy buenas noches, ¿cómo estás, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Para saludarte cordialmente y aprovechar, pues, en saludar también a todos los amigos que están conectados a nivel Iberoamérica, ¿no? Un grato, es muy grato para mí estar presente acá, colaborando con ustedes y poco, pues, compartir algo de lo que yo vengo investigando hace algún tiempo en el tema de campañas políticas, ¿no? Obviamente desde el escenario, desde la esfera donde me desempeño, ¿no? Así es, justamente, que es una parte, además, en la que te has ido especializando. Me ha tocado ser parte del auditorio en diferentes ocasiones, y justo nos vas compartiendo las diferentes etapas o las diferentes fases de cómo es la parte de la imagen pública, no solamente en la parte política, sino en el día a día. Pero justamente hoy lo atraes hacia la parte de la construcción. Y justo lo que dice tu tema, ¿no? Distorsiones cognitivas. Vaya, es un tema bastante grande para abordar, y bueno, creo que lo estará presentando, ya está la presentación lista con Rebeca, entonces nada más es que le indique siguiente y ella irá pasando. Si la podemos hacer más grande, Rebeca, por favor. Así que, sin más, José Correcto. Luis, bienvenido a la segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Gracias. Bueno, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Voy a tratar de hacer un poco sucinta el tema de láminas, pero voy a tratar de poder eh, hacerlas un poco más cortas, ¿no? Como le comentaba a José, para mí es una comunicación. Y bueno, vamos a ir pasando las diapositivas. Están controlando la idea los chicos. ¿Sí? Comenzamos a pasarlas. ¿Con quién coordino para que se puedan? Ajá. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy es tratar de tener una aproximación a las distorsiones cognitivas y cómo influyen en la construcción de la imagen pública, teniendo en cuenta que la imagen justamente es un estado de percepción que le pertenece, en este caso, al electorado, ¿no? A la imagen pública, que es justamente este conjunto homogéneo de personas que es el electorado. Y justamente ahí yo tengo otras conferencias de otros estudios que también que vengo realizando para un poco poder clarificar cuál es la diferencia entre la imagen y justamente la identidad, ¿no? Porque esta confusión terminológica lo que no permite es puntualmente clarificar cuál es el trabajo de la construcción de imagen. Muchas veces nosotros hacemos imagen pensando que es un enfoque de oferta, es decir, yo mejoro como persona y pienso que esta proyección es una imagen. La imagen no es una proyección, sino una percepción, se construye en el lado del receptor, ¿no? Entonces, vamos avanzando.
¿sí? Acá tengo algunas imágenes, justamente vamos avanzando. Estas imágenes simplemente son referenciales de algunos trabajos que he hecho en campaña, tanto en la zona. Sí, esas imágenes vamos avanzándolas, ¿no? Trabajando también con grupos sociales, me ha permitido un poco conocer, acá también haciendo entrevistas, justamente la parte del tema político, acá también conversando, haciendo entrevistas, conociendo de cerca cuál es la necesidad de las personas, también trabajando con grupos vulnerables, de jóvenes. Entonces, esto me ha permitido a mí acercarme y conocer, construir una... con la siguiente lámina, ¿sí? A ver, ya. Entonces, acá tenemos una lámina y la idea es hacerla un poco más, era hacer un poco más dinámica, pero yo no tengo el control absoluto de las diapositivas, me están colaborando para poder pasarlas. Y la idea es, ¿qué podemos ver acá? ¿Vemos triángulos o qué exactamente vemos, no? Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, si que nosotros vemos dos triángulos sobrepuestos, lo que acabamos de aprender es cómo funciona la ley del cierre y clausura de la teoría de la Gestalt. Justamente hay un círculo, que es el círculo, la circunferencia que no es. Entonces, la imagen corporativa se construye así, es fragmentaria y es discontinua. Son diferentes estímulos de comunicación y esos estímulos de comunicación lo que generan justamente son percepciones, ¿no? Avancemos, por favor. Sí, siguiente lámina. Ya. Entonces, el punto de partida es, voy a hablar un poco, lámina anterior, por favor. A ver, hay que ver, tratar cómo mantenemos el orden de personas a un político, ¿no? Esta es una realidad transversal casi en todo Latinoamérica. En Perú es un tema muy complicado, el tema de la corrupción, pero si nosotros vemos cuál es el contexto actual y cómo las personas se imaginan un político, tenemos dos alternativas, ¿no? Cómo los políticos se ven, que es la persona que está pues con saco, con corbata, y cómo las personas, los ciudadanos, imaginan a los políticos. Entonces hay una disonancia cognitiva entre lo que se presente a proyectar y lo que persigue el público usuario, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿los políticos y los ciudadanos estamos hablando el mismo idioma? Me parece que en muchos casos no. ¿Por qué? Porque no nos estamos poniendo en los zapatos del ciudadano. Nosotros estamos comunicando lo que en comunicación se le llama comunicación con un enfoque de oferta. Es decir, nosotros comunicamos de nuestro escenario pensando tener o no van a tener barreras de comunicación y van a poder asimilar nuestro mensaje. Y no necesariamente es así. Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Ajá. Entonces, si nosotros no estamos conscientes de qué es lo que las personas, lo que pasa es que si me confunden de láminas, me cortan la hilación. La siguiente lámina del idioma era, por favor, la imagen. Ajá. A ver, vamos a tratar de ordenarlo porque hace la tecnología, cuando uno no tiene a la mano el control es complicado. Bueno, hablamos de una triple agenda justamente cuando nosotros hablamos del tema de la construcción política. Sí, hay un problema internacional. Entonces, hablamos de una triple agenda. Hablamos uno de la agenda partidaria, cuál es el plan de gobierno, cuál es la doctrina del partido que tiene, cuál es su agenda frente a la contienda política. Luego también tenemos una agenda ciudadana y tenemos una agenda mediática. Entonces, coincidir la agenda partidaria con la agenda ciudadana y la agenda mediática. Normalmente, la agenda partidaria no está en relación con la agenda ciudadana o no está sintonizada. Y ahí viene un poco el desfase. ¿Cómo nosotros logramos que la agenda del partido, la agenda del candidato, esté instalada en la mente del ciudadano, que pueda coincidir, que pueda calzar y que a la vez sea parte de la agenda mediática, ¿no? Siguiente, por favor.
Siguiente, ajá. Entonces, ahí tendríamos que hablar de la comunicación en el contexto actual. Uno, primero tenemos ciudadanos hiperconectados, personas que están conectados en cualquier PC y tienen acceso a información. Dos, ya no solamente tenemos el tradicional usuario que consume información, sino son usuarios que producen y consumen información a la vez, lo que se denominan los prosumidores, un productor y consumidor de información a la vez. También otro elemento importante que debemos tener en el contexto es la sobresaturación de información. Es decir, hay mucha información, en este caso de corte sanitario, de corte comercial, de corte político. Otro contexto actual también son los medios digitales anónimos. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de Perú, prolifera mucho el tema de las páginas anónimas que en campañas o en escenario político pues proliferan y bueno, hacen justamente este trabajo de fake news o de esta verdad entre líneas y abusan justamente de ese mecanismo, ¿no? Entonces, eso también es parte del escenario en contiendas políticas, ¿no? Y lo último que podríamos analizar es la resistencia al contenido de corte político. Cada vez más las personas se sienten distanciadas con el tema de política. De las campañas del 2018 al del 2022, el avance a la resistencia política en el Perú ha sido fuerte. Es decir, los políticos ya no solamente tienen que tratar de convencer a sus partidarios o a los ciudadanos, sino acercar a nuevas personas que ni siquiera se están conectadas con la realidad política. Y eso pasa haciendo una reflexión porque en Perú y en provincias no existen programas de noticias, de análisis, de desarrollo, de debate que permitan justamente crear opinión pública, ¿no? Entonces, ¿esto qué genera? Que las personas estén desconectadas y cada vez se alejen más del contenido de corte político. Y eso genera un problema, porque en campaña lo que nosotros comunicamos justamente es política, ¿no? Siguiente, por favor. Ajá, entonces, por ejemplo, acá vemos dos láminas, ¿no? Cómo nos comunicábamos o informábamos en 1980 y cómo nos informamos en el año 2020. O sea, hay una diferencia pues marcada, ¿no? Vivimos una época donde las personas se han readaptado a nuevas conductas y mecanismos de acceso a la información, ¿no? Como lo digo, en el primer escenario simplemente nosotros consumimos información, pero en el segundo escenario ya con los dispositivos móviles, lo que nosotros podemos es consumir información y producir información a la vez, porque yo al comentar estoy produciendo información, estoy generando una opinión, entonces hay que entender al usuario también como un productor de información al mismo tiempo que la consume, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Ya. Justamente Nicolás Negroponte tiene un libro que se llama Be Digital, donde habla justamente lo que era el futuro de las comunicaciones, ¿no? Es el Marshall McLuhan de las nuevas tecnologías, donde él habla justamente de un concepto de espabilados en la superautopista de la información, donde las personas tienen acceso a información. Antes nosotros teníamos información solamente a muchas fuertes, a pluralidad de criterios de opinión para poder formar justamente un criterio en torno a una persona o un partido político, ¿no? Siguiente, por favor. No, igual, ¿no es cierto? El ecosistema digital ha cambiado nuestros hábitos comunicativos de una forma acelerada, ¿no? Cuando teníamos un formato de periódico, teníamos que lidiar con el formato y con el espacio de caracteres, por ejemplo, en el caso de los periódicos. En cambio, con la comunicación digital tenemos amplitud y profundidad. Si bien es cierto, yo puedo tener una nota pequeña, pero tengo hiperlinks o tengo también enlaces que me llegan a espacios donde yo pueda profundizar la información, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, entonces acá lo primero que tenemos que tener claro justamente para poder comenzar a trabajar el tema de percepciones es tener en claro la diferencia entre información y comunicación, teniendo en cuenta que la comunicación simplemente es un proceso unidireccional y la comunicación es un proceso bidireccional. Y cuando nosotros hablamos de construcción de imagen, tenemos que hablar de procesos de comunicación. No se puede construir imagen simplemente con procesos
informativo, sino lo que tenemos que buscar justamente es crear estos espacios de comunicación. La imagen corporativa se construye con un proceso de comunicación, de ida y vuelta, de retroalimentación, para nosotros poder saber, poder determinar si nosotros tenemos efectividad en el mensaje, ¿no? En el primer canal simplemente nosotros emitimos, pero no podemos tener una medición de la efectividad. Sin embargo, con la retroalimentación nosotros justamente podemos medir si es que el mensaje ha ido calando en las personas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente lámina. La siguiente lámina, si podríamos pasar. Ajá. Justamente acá estábamos, ¿no? Pasamos de un consumidor de información a un prosumidor, persona que consume y produce información al mismo tiempo, ¿no? Sí, segmentación. Siguiente, por favor. Ajá. Entonces, esta sobresaturación de comunicativa lo que hace es generar una alta resistencia al contenido político, ¿no? Entonces, la mente de una persona es como está cubierta de capas, ¿no? Diferentes capas, y estas capas lo que generan justamente esta resistencia. Entonces, el éxito de una campaña o el mensaje de una campaña justamente consiste en cómo nosotros sacamos estas capas que tiene la mente para que el mensaje pueda llegar, ¿no? Existen diferentes teorías, por ejemplo, una teoría de las más clásicas en comunicación es la teoría de la aguja hipodérmica, ¿no? Que decía que los medios de comunicación lo que hacían era inocular en la mente de la persona justamente un mensaje, ¿no? Pero veamos que si eso es tan efectivo en la actualidad, ¿no es cierto? Con las nuevas tecnologías, nosotros ya simplemente formamos una opinión pública en base a lo que vemos en la televisión o en base a lo que nosotros podemos interactuar en diferentes espacios. Y viendo la mental, sino también a través de escenarios de comunicación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que estas personas que no están interesadas en política, pero que nosotros necesitamos como políticos llegar a ellos, ¿cómo sacamos las capas, ¿no? Como si fuera una cebolla para llegar a la mente de la persona, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Acá tenemos una imagen un poco ya para ir entrando en el tema, es ser un preámbulo para saber que existe este componente de alta resistencia al contenido político. Las personas no quieren saber política, no están alejadas, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, las campañas políticas son complicadas. ¿Por qué? Porque las personas primero están desconectadas de la realidad, no están contentas con el desarrollo o con la clase política actual. En mi ciudad, por ejemplo, hace un alcalde, o sea, los dos últimos, tenemos presidentes que están procesados, entonces la clase política tiene un estigma de corrupción muy grande. Tú dices político y prácticamente es sinónimo de corrupción. Entonces, ¿cómo nosotros podemos generar un mensaje que sea eficiente si las personas tienen esta alta resistencia al corte político, al contenido de corte político, ¿no? Entonces, era el preámbulo. Ahora, tenemos esta imagen y preguntaríamos, ¿no? ¿Cruzarías la calle? ¿Ustedes cruzarían las calles? ¿No? Algunas personas, obviamente, que sean un poco más perspicaces, van a decir, no, bueno, es una calle oscura, no voy a pasar. Pero otras personas, sin embargo, van a atravesar la calle. Pero imaginemos que al final de la calle, esta persona es asaltada. Después del asalto, no, después de que la persona ha sido asaltada, va a recurrir a su mente y dice, bueno, era una calle oscura, ¿no? No debí pasar, pero ¿por qué lo hice? O sea, ¿por qué en un momento no pude determinar? Siguiente lámina, por favor.
¿Por qué sucede eso? O sea, porque algunas personas pasan o pasarían por una calle oscura a sabiendas que podrían ser asaltados. ¿Por qué? Porque esta convulsión de la sociedad, es decir, estas regiones, o sea, la percepción de inseguridad, de falta de seguridad que yo pueda visualizar en esa calle se va a ver neutralizada justamente por esta convulsión de la sociedad. A veces las personas andan tan cargadas de demasiadas cosas, con tanto estrés, con tantas preocupaciones encima, que no se dan cuenta de lo que tienen a su alrededor. Entonces, nosotros necesitamos justamente aprender a estas personas, oye, lo que tú tienes que ver que esta es una calle oscura y que si tú vas a pasar, vas a correr el riesgo latente de que puedas sufrir un asalto. Sin embargo, habrían personas que la pueden pasar. ¿Por qué? Porque por el ajetreo del día a día no pueden visualizar correctamente cuál es el panorama, ¿no? Entonces, esta convulsión de la sociedad moderna, contemporánea, lo que hace justamente es neutralizar algunas percepciones. Y lo que nosotros deberíamos hacer en política justamente es activar estas percepciones. ¿Ya? Siguiente lámina, por favor. Entonces, acá aplicaríamos algo que yo denomino, por ejemplo, la táctica del interruptor, ¿no? Es como nosotros, a través de la comunicación, le hacemos ver a la persona y le decimos, oye, tú no tienes que cruzar por esta calle porque puede ser susceptible de asalto, ¿no? Entonces, ¿cómo este ejemplo lo podemos extrapolar a la campaña política? ¿Por qué? Por ejemplo, con el tema de la corrupción. Y al final vamos a ver una de las campañas que participé el año pasado y que la pudimos ganar en el tema del gobierno regional acá, donde nosotros prendimos el interruptor y le dijimos, oye, ¿por qué vamos a normalizar la corrupción? Porque a veces cuando nosotros extraordinario, algo fuera de lo común, cuando ya es cotidiano, cuando todos los días prendes las noticias y escuchas tal político es corrupto, tal persona es corrupta, tal persona o tal funcionario está en actos de corrupción, entonces esta información constante lo que hace es generar, normalizar. Vamos a trabajar, encender, ¿no? Esta alarma y decirles a las personas, ¿sabes qué? Acá hay un problema, pero que tú lo has normalizado, ¿no es cierto? Es como, y este problema de la corrupción, por ejemplo, está neutralizado por esta convulsión de la sociedad. La persona dice, bueno, los políticos son corruptos, pero no me interesa, yo no vivo de los políticos, yo vivo de mi trabajo, ¿no? Es lo que comentan las personas. Entonces, no, al final la corrupción es transversal en todos los problemas de la sociedad. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver justamente es encender esta percepción y hacerles ver a la persona, ¿no? Siguiente lámina. Entonces, acá yo propongo un trabajo, sobre todo esquematizado, de cómo nosotros podemos generar o encender estas alarmas, ¿no? Entonces, yo trabajo justamente haciendo dos rutas. Una ruta periférica para generar una distorsión en la mente del consumidor, generar esta alarma, y luego otra ruta central que vendría a ser el discurso, que vendría a ser la solución, ¿no? Entonces, esta ruta periférica con esta distorsión, lo que generaría es un conflicto en la mente, ¿no es cierto? Activaría el conflicto, activaría esta alarma y luego con el discurso que nosotros podríamos generar justamente es esta aceptación. Entonces, y eso nos serviría justamente para tener la agenda partidaria de campaña. Entonces, yo trabajo con esta ruta periférica para anclar. No sé si estamos conectados.
Sí, José Luis, estamos conectados. Ay, ¿nos escuchas y nos ves? ¿Nos escuchas, José? No sé si podemos pasar. A ver, José, ¿nos escuchas? Ahora sí. Ok, adelante. Ya, sí, ahora sí cambiamos de lámina. Entonces, acá es un proceso que yo propongo justamente este modelo de comunicación de la doble D, ¿no es cierto? Que era justamente de la distorsión y del discurso, ¿no? Entonces, en esta ruta periférica trabajaríamos un canal unidireccional, porque la intención justamente es anclar un mensaje, anclar un instrumental. Simbólico porque vamos a utilizar simplemente, obviamente, símbolos encriptados dentro de un mensaje, que puede ser un diseño, que puede ser un video, que puede ser porque utilizamos los instrumentos para poder emitir, ¿no es cierto? Instrumentos digitales o instrumentos tradicionales como la radio o la televisión, ¿no? Y la ruta central bidireccional sería más analógica y justamente ya no tendría un carácter instrumental, sino un carácter conductual, comprendiendo que la comunicación tiene dos fases. Nosotros comunicamos a través de instrumentos y símbolos como a través de espacios. Y a través de espacios se llama comunicación por conducta. Es decir, yo creo espacios de comunicación. ¿Y cuáles son los espacios de comunicación en una campaña política? Obviamente las reuniones con los bases, las reuniones con diferentes gremios políticos, la reunión con diferentes microsegmentos de la sociedad. Entonces, la idea es nosotros anclar primero un mensaje y luego nosotros llegar a través de un tema conductual. ¿Por qué propongo esto? Porque las personas van a tener una alta resistencia a la publicidad. Entonces, las personas van a interpretar muchas veces que publicidad es sinónimo de mentira. Y en política dicen, bueno, viene el político con su volante, con su mensaje, lo mismo de siempre. Entonces, es más efectivo crear un espacio de comunicación para que el candidato o personas cercanas al candidato, pero que sean líderes funcionales, puedan transmitir este mensaje. Entonces, con esta ruta periférica utilizaríamos los medios tradicionales o los medios digitales que son más fáciles para poder anclar una distorsión y luego crear con ese mismo grupo que ha sido anclado a la distorsión en su mente, crear un espacio de comunicación para llegar con un discurso, ¿no? Obviamente ahí la comunicación. Ya, claro, pasa que sí, como por la demora estoy perdiendo un poco la hilación, pero bueno, voy a tratar de retomar, ¿no? Entonces, en este escenario, lo primero que tenemos que es plantearnos justamente los objetivos, ¿no? Para poder desarrollar un plan estratégico. Entonces, es importante que en toda campaña nosotros elaboremos un plan de campaña como un documento guía que nos va a permitir desarrollar justamente con eficiencia, ¿no? Entonces, dentro de los planteamientos de opciones y los sesgos cognitivos, primero es despertar el interés del electorado en determinados grupos sociales. Como decimos, o sea, la gente está un poco desconectada con las campañas políticas. ¿Cómo nosotros utilizamos estos sesgos, estas distorsiones para despertar el interés? Dos, alterar las percepciones en micro nichos electorales. ¿Por qué? Porque las personas van a generar justamente una imagen pública de los candidatos, de los partidos en función a la información que van recibiendo de diferentes estímulos en diferentes tiempos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer justamente es alterar estas percepciones.
Y es mucho más fácil alterar las percepciones en micro nichos electorales. ¿Por qué? Porque como van a tener ciertas características, cierta forma, cierto contexto, cierta carga cultural, es más fácil que nosotros podemos mejor alterar este tema de percepciones, ¿no? Y el tercer planteamiento es generar percepciones paralelas a la realidad objetiva, ¿no? Y quizás acá es un poco el tema de cómo nosotros podemos crear a través de la distorsión o a través del sesgo cognitivo, justamente ideas, sea o se ajuste al tema de la realidad. Y acá hay que ser bien concreto, ¿no? En el tema de la campaña política, nosotros tenemos que ver cuáles son los mecanismos para ganar una campaña, ¿no? No podemos hacer también, eh, eh, no podemos ser más papistas que el Papa, ¿no? Tenemos que nosotros buscar los mecanismos para los medios, sin llegar a los extremos, pero sí tenemos que bajar los mecanismos. Y justamente el tema de generar percepciones paralelas a la realidad se ajusta a este precepto, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Porque este es un modelo de generación, reconocimiento, que es básicamente un modelo de marketing político aplicado que yo trabajo, que primero es generar un electorado de calidad, es determinar cuál es mi público objetivo. Dos, primero tener un alto nivel de reconocimiento, cuál es el nivel de profundidad de imagen que tenemos con esos públicos, nos reconocen, no nos reconocen, y si nos reconocen de una manera positiva o negativa, y si nos reconocen de una manera positiva, cuál es la profundidad de ese conocimiento. Luego tenemos que tener una legitimación. ¿Y cuál es la legitimación? Justamente es buscar el apoyo de la ciudadanía con nuestra causa, ¿no? Y en el último proceso sería la conversión. Yo no puedo pedir el voto si antes no hago que la persona me conozca y que tampoco sea adicto a lo que yo estoy profesando, ¿no? Siguiente, por favor. Por ejemplo, acá en Chiclayo lo que se hizo justamente es hacer una sectorización. Hicimos una sectorización de la ciudad con algunos puntos críticos, con núcleos, para poder hacer este trabajo, ¿no? Había los contextos, justamente un tema de una disgregación. Si podemos avanzar una. Ya, por ejemplo, acá es la misma ciudad, pero lo que he aplicado son los anillos informativos. ¿Por qué? Porque pude determinar a través de la investigación que en la ciudad los diferentes espacios geográficos no se informaban de la misma forma. Tenían diferentes medios de cómo acceder a la información. Algunos accedían por televisión, otros accedían más por medios digitales, y eso dependía justamente de las características de la ciudad y de la población, ¿no? Entonces, determinar cómo voy a llegar a cada uno de ellos y cuáles eran los medios. La idea es justamente alterar estas percepciones reales, ¿no es cierto? Generar estímulos de agentes externos de una manera fragmentaria y discontinua, y que se puedan afectar al imaginario colectivo, ¿no? Entonces, este era el tema que les comentaba de la gestalt de la circunferencia, que no es. ¿Por qué? Porque la imagen corporativa se forma así, una manera fragmentaria. Es decir, yo no me formo una imagen de algo, de una persona o de un partido simplemente por una opinión, sino por múltiples estímulos de comunicación, que puede ser que escuché una entrevista, vi algo en la televisión, leí en el periódico, leí una revista, lo que me contó un vecino, lo que me contó un amigo, lo que escuché en una conferencia. Entonces, toda esta serie de estímulos lo que genera justamente es que nosotros podamos tener diferentes formas de llegar a la mente del consumidor, ¿no? Y la idea es que una mente perturbada, y cuando hablo de una mente perturbada, simplemente es como nosotros podemos canalizar cuál es la problemática de las personas. Y acá sí yo quiero centrarme en el tema de Perú y el tema de mi ciudad, donde hay problemas que son álgidos, que se vienen acarreando hace muchos años. Por ejemplo, uno de ellos es el problema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, son personas que están tan preocupadas, tan perturbadas por un tema, por un mal social como es el tema de la inseguridad, que el tema de la delincuencia,
que esa persona, esta preocupación y llevarlo y canalizar esta información con un tema del caudal político, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Y entramos ya un poco al tema de los sesgos cognitivos. Entonces, cuando las personas tienen en su mente justamente diferentes problemas, diferentes estrés, es mucho más fácil que nosotros podamos entrar justamente en ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros no sintonizamos con lo que ellos requieren, con las preocupaciones que ellos tienen, o quizás con las preocupaciones que ellos no sabían que tienen, porque justamente eso es lo del interruptor, o sea, decirles que hay un problema que él no se ha dado cuenta, para nosotros puede solucionárselo, porque hay muchas personas que por esta convulsión de la sociedad no se dan cuenta que está rodeado de problemas, ignora quizás todo su círculo cercano, ¿no? Entonces, vamos avanzando, quedan 10 minutos, ya hablamos de los sesgos y quería pasar justamente a algo de las campañas que hemos trabajado. Y entonces los sesgos cognitivos son la interpretación errónea sistemática de información, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a tratar de visualizar y que también se le conoce como atajos mentales, ¿no? Ya, avancemos, por favor. No, acá los sesgos cognitivos son impulsores conscientes que influyen en la forma de percibir las cosas, ¿no? Avancemos, por favor. Acá hay algunos sesgos cognitivos, ¿no? Sesgos de confirmación, efecto halo, efecto encuadre, correlación ilusoria, ¿no? Acá hay unos 20 que nosotros podríamos trabajar y aplicarlos al tema de comunicación política. Siguiente, por favor. Ajá. Por ejemplo, el sesgo de confirmación busca interpretar o recordar información de manera que confirma algo que las personas puedan confirmar algo que ya tienen como una creencia. Y eso puede ser muy valorado a lo de la construcción de un mensaje político, ¿no? Siguiente, por favor, para avanzar a la última parte. ¿Sí? Por ejemplo, el efecto halo, ¿no? Y esto pasó en la campaña presidencial pasada, ¿no? Brindarle atributos positivos a algo, a alguien que visualmente es atractivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá George Forsyth en la campaña pasada presidencial generó mucho revuelo sin tener mucho contenido político ni información política. Él es un ex arquero de un club popular, pero sin embargo tuvo gran arraigo popular por este efecto halo, ¿no? Luego tenemos el efecto encuadre, que son conclusiones diferentes según cómo nos presenten los datos, ¿no? Y acá sí hay un concepto muy curioso, ¿no? Es que el tema del vaso, si el vaso está medio vacío, está medio lleno, ¿no? Y ahorita actualmente hay un tema que está en agenda en Perú, que es el tema del terrorismo, ¿no? Porque hay un terrorista, Polay Campos, que está pidiendo una indemnización a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte del espectro político que considera esos hechos como terrorismo, pero sin embargo hay otra parte de la clase política que los mismos hechos lo considera como un conflicto armado interno. Entonces, ese es el efecto encuadre, ¿no? Como a través de del tema de las palabras yo puedo
analizar dos conceptos diferentes del ángulo de cómo yo estoy visualizándolo, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, sí podríamos avanzar la diapositiva acá. El costo irrecuperable, ¿no? Entonces, el costo irrecuperable, que es una falacia cuando alguien piensa que ha hecho una inversión, ¿no es cierto? Y que es, si nosotros la abandonamos, vamos a perder todo lo que hemos avanzado, ¿no? Y eso se trabaja básicamente con los militantes, ¿no? Entonces, el militante de un partido político dice que invirtió mucho tiempo y que no prefiere perder a la hora de fidelizar en el tema del partido político, necesitan quedarse ahí porque van a perder todo lo que han avanzado. El sesgo doctor. Pasamos ya al final para ver un poco de el tema de la alcaldía y la del 2000. Quien va primero a las encuestas debe ser una teoría de la espiral del silencio, es lo que muchas veces tienden a ir por la opinión. Por favor. Aversión de un joven laboral, ¿no? Entonces, mucha expectativa laboral, ¿no? Entonces, es una forma de cómo nosotros, a través de este sesgo cognitivo que es la aversión a la pérdida, podemos construir un mensaje político que pueda conectar con ellos. Siguiente, por favor. ¿Sí? Interés personal, ¿no? Interés es volverse cercano, familiar. Entonces, acá utilizando este es como nosotros trabajamos con el tema de personalización, ¿no es cierto? Entonces, cuando un candidato político va a hacer una intervención en una base, obviamente su equipo de campaña lo preferible es que pueda haber identificado a las personas sus nombres y que este candidato tenga la flexibilidad de poder aprenderse algunos nombres. ¿Por qué? Porque esta cercanía lo que genera justamente es este compromiso y las personas sienten parte del proyecto, ¿no? Siguiente. Bueno, la idea es que no somos tan racionales como creemos, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, las emociones, pasemos, por favor. ¿No es cierto? Clasificación de las emociones, la tristeza, felicidad, sorpresa, miedo, ira, ¿no es cierto? Es justamente, acá tenemos que tener claro, vamos a ir avanzando, hay que tener claro que las emociones no solamente son emociones positivas, ¿no? Muchas veces, sobre todo yo he visto acá que trabajan o intentan trabajar las campañas emotivas y dicen, voy a hacer una campaña emocional y piensan que el candidato debe ser buena gente, el bonachón, cuando en realidad lo emocional tiene que trabajar con diferentes emociones, ¿no? Incluso un estudio en la Universidad de California dice que hay 27 emociones, ¿no? Entonces, entre el tema del dolor, la ansiedad, el amor, la alegría. Entonces, la alegría no es la única emoción que existe. Muchos consideran que la alegría es la única emoción que existe y piensan que el candidato debe ser... avancemos, por favor. Sí, avancemos, por favor, avancemos. Para ir a la parte ya de las campañas, porque si no, ya nos gana el tiempo. Sí, las distorsiones cognitivas, sobregeneralización, atracción celesta, inferencia arbitraria. Sí, avancemos, eso lo podemos conversar. No, no, pensamiento polarizado, siempre cuando vamos justamente a dos aspectos muy contrapuestos, falacia de control, falacia de cambio. Avancemos, por favor. No, una distorsión cognitiva puede influir en la construcción del mensaje político claro, porque nosotros podemos justamente anclar este mensaje, ¿no? Podemos anclar en función a esto, ¿no? Entonces, el truco es que las personas no deben aprender a cuestionar la validez de los esquemas cognitivos, es decir, nosotros debemos crear este criterio de raciocinio, ¿no? Entonces, y justamente es buscar esta idea, ¿no? De conectar al candidato con el ciudadano, ¿no? Siguiente, por favor. No, por ejemplo, acá
previamente, esta es la campaña del 2018, el alcalde que ganó acá. Ahí paramos un momentito. No, entonces la campaña era podemos cambiar la historia. ¿Por qué? Porque antes de este alcalde teníamos dos alcaldes que estaban presos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo trabajamos la discusión cognitiva? Estos dos, bueno, los estoy presentando ahorita porque no los había presentado por un tema de campaña, son memes, ¿no? Son memes, son de nuestro. Entonces nosotros tomamos la portada de un diario, hicimos esta noticia y la lanzamos por redes sociales. Y la gente asumía de que si el líder del partido decía que su candidato no era ideal para la ciudad, entonces hubieron muchas personas que seguían esa tendencia, ¿no? Entonces, incluso hasta algunos medios de comunicación lo sacaron como primicia en la radio. El radio no es el idóneo, ¿no? Entonces, en realidad, esto lo armamos nosotros sin consentimiento del candidato. El candidato no sabía, pero era necesario para poder que los mensajes puedan llegar con mayor efectividad, ¿no? Y lo que quisimos es un poco encender estas alarmas y decir, oye, ¿sabes qué? El candidato ya ha sido alcalde, ¿no? Y ha tenido algunas cosas en contra, ¿no? Esto acá es cuando ellos estaban jugando el tema de la interna, ¿no? Entonces, lo que quisimos fue quebrar justamente este voto de ese partido a la interna. ¿Por qué? Porque habíamos detectado que entre estas dos personas, por las internas, entonces lo que nosotros es justamente sacar esto y lo metimos a sus grupos. Buscamos la forma de llegar a sus grupos, entonces llegamos a quebrar justamente ese partido. Y al quebrar la interna, lo que permitió aquí ir avanzando es justamente que tenga menor efectividad, ¿no? Esto sí se hizo al margen del candidato, ¿no? Pero era necesario para poder llegar, ¿no? Entonces, luego ya de eso, de este trabajo previo que habíamos hecho, eso es algo, ¿no? Hicimos muchas más cosas, hicimos ya este tema de trabajo con jóvenes y les decíamos ellos, o sea, es hora de cambiar la historia porque ya teníamos dos candidatos presos, ¿no? Esta es la última campaña del 2022, la anterior, por favor, la del panel. En el tema del panel acá ganamos, y acá ganamos con un solo mensaje en la parte de comunicación, ¿no? Porque en una campaña ganas con comunicación, con estructura organizativa, con X cosas, ¿no? Pero acá el mensaje fue, los honestos somos más, porque acá ya, bueno, yo participé en esta campaña ya en la segunda vuelta. Entonces, el candidato del partido, del otro partido, sí había sido alcalde, tenía algunas obras, nuestro candidato había sido congresista, no había sido parte del ejecutivo, el otro candidato sí, pero sin embargo el otro candidato estaba en un partido que tenía un estigma de corrupción o de percepción, ¿no es cierto? Porque nosotros no somos jueces ni fiscales, porque habían sido gobierno en mi ciudad durante 8 años. Entonces, identificamos que en determinadas ciudades ellos habían hecho obras que no quedaban, ¿no? Entonces, avancemos, por favor. Se anclaron estos mensajes en diferentes grupos, ¿no es cierto?, relacionando al candidato. Avancemos, por favor. Avancemos. Ya, entonces, luego que nosotros hicimos es un trabajo de campo en la ruta que nos tocó trabajar con los mensajes. Avanzamos, llegamos justamente con ellos. Primero habíamos hecho el trabajo, ¿no es cierto?, de decir que los otros candidatos entre líneas eran los corruptos y que nosotros éramos los honestos, ¿no? Era un tema solamente de un juego de palabras, ¿no? Entonces, el mensaje que nosotros anclamos era el tema de honestidad versus la corrupción, o sea, remitimos la campaña del bien contra el mal, ¿no? Entonces, el tema de los paneles y justamente personas que se iban sumando, ¿no? Este era un fiscal anticorrupción, entonces se llegó a sumar al equipo, entonces a la gente comenzó a visualizar la campaña que los honestos éramos más que los corruptos, ¿no? Entonces, avancemos, por favor. ¿No? Esto era alguna gráfica. Sí, avanzamos. Y en la segunda vuelta lo que nosotros logramos justamente es, ahí estamos ya cuando se logró el triunfo electoral. Entonces, ahí esa campaña en comunicación, nosotros realmente, si la dejamos en el panel que dice los honestos somos más, ya ahí nosotros
nosotros lo que hicimos en esa campaña es justamente remitir la campaña a un concepto clave, a un atributo de identidad de marca clave que era la honestidad. Pero por nosotros llegar con este atributo, lo primero que fue hacer un trabajo paralelo, periférico, por afuera, ¿no es cierto? A nosotros visibilidad, anclar estos mensajes y luego sacamos ya el tema de los paneles y los mensajes de la honestidad. Entonces, el mensaje de la honestidad generó justamente una conexión porque es lo que buscaba la gente y lo que nosotros traté de encontrar ahí es el insight, que la gente decía, bueno, nosotros somos honestos y somos más y podemos ganarle a la corrupción, ¿no? Y se remitió la campaña a todos contra uno, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría seguir conversando, pero ya me informan que el tiempo se ha cortado. Así, muchísimas gracias, José Luis, por habernos compartido justo estas distorsiones que si bien las abordaste, a pesar de que fue rápido, las abordaste bastante complejas y creo que nos dejan bastante para reflexionar sobre lo que se está haciendo en campañas, sobre cómo se está actuando y sobre todo en qué es lo que de pronto se llega a olvidar durante el proceso, ¿no? Quiero hacer entrega de este reconocimiento a nombre de Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación. Esta segunda semana iberoamericana, perdón, otorgan de este reconocimiento a nombre de Crubas Comunicación y Hagamos Comunicación. Tras haber participado esta segunda semana la segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Se estarán viendo más tarde. Te agradezco muchísimo el haberte sumado a esta segunda semana y te mando un fuerte abrazo. Muchísimo, José, sumado a este. Sí, no te escuchamos, José Luis. Un poco hacia el internet, pero he tratado un poco de ilustrar lo que medianamente he hecho acá, ¿no? Y como digo, o sea, trabajar con estos temas, en mi caso particular, nos ha funcionado en determinados espacios, ¿no? Entonces, no es simplemente es algo teórico, sino que he tratado de construir los cuerpos teóricos y ponerlos en la práctica para poderlos justamente contrastar si es efectivo o no, ¿no? Y repetir sí, el agradecimiento a ti, a todo tu equipo y a todos los amigos que han estado conectados. Muy agradecido con todos y creo que ya vamos a estar coordinando en alguna próxima oportunidad si lo tienen a bien para poder participar, ¿no? Claro que sí, José Luis, ya lo estaremos coordinando yo creo que la siguiente semana ya ahí estaremos agendando ahí una reunión para coordinar algunos otros trabajos. Te envío un fuerte abrazo a ti y a Shirley y nos estamos viendo hasta la próxima. Ha sido José Luis Velázquez desde Perú, esta conexión que hemos hecho ahora y por supuesto que vamos a seguir con el siguiente conferencista que ya está en sala y ya nos está esperando.